Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 50, Eugard Bolakia. Eugard Bolakia era un rey que se había visto forzado a la soledad. Afectado por la maldición de las espinas desde que tenía memoria, se vio obligado a crecer en un entorno terriblemente desequilibrado, en el que ni siquiera su familia y sus sirvientes podían acercarse a él. Con su condición indolora, Eugard no tuvo que experimentar el sufrimiento de la maldición de espinas, de la que él era la fuente, pero comprendió por las expresiones de dolor y los gritos de los que le rodeaban que su existencia era una fuente de tormento para la gente, por lo que aceptó su vida de aislamiento. En cuanto a la ceremonia de selección imperial, sus posibilidades de ganarla también eran dudosas. El sentido común dictaba que, al estar afectado por la maldición de espinas, sería muy desaconsejable que asumiera el trono imperial, y se hiciera cargo del gobierno nacional del Imperio de Bolakia. Aunque pudiera convertirse en emperador, pensaba que un emperador que nunca pudiera aparecer en persona para reunirse con importantes funcionarios del Estado, o para negociar con los líderes de otros países, no debía existir. Por lo tanto, una vez que decidió que no debía ganar la ceremonia de selección imperial, Eugard había decidido que su vida terminaría a la edad en que comenzara la ceremonia. Hasta esa edad, Eugard reuniría todos los conocimientos que pudiera y serviría a la familia imperial, es decir, para la mejora y la paz de la vida de los ciudadanos imperiales. Con la maldición de espinas royéndole, Eugard se había visto obligado a la soledad. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias, Eugard no se consideraba desgraciado. No se sentía maldito, y mientras hubiera una respuesta racional al por qué, no guardaba rencor a la persona que lo había hecho. Algunas personas nacían ciegas, otras lisiadas. Pensó que su incapacidad para convivir con los demás era solo una de esas cosas. Y, en un mundo donde la gente perdía la vida constantemente debido a la ceguera o a miembros lisiados, se consideraba afortunado por haber sobrevivido gracias a su posición como miembro de la familia imperial. Gracias a sus orígenes de la familia imperial, Eugard había podido seguir viviendo sin familia ni nadie cercano, además de no conocer nunca el hambre. Por ello, cumpliría con sus deberes como miembro de la familia imperial. Aunque lo sentía por su madre y por la gente de su casa, nunca sería capaz de hacerse con el trono del emperador. Entonces, al menos, utilizaría los no tan largos años de vida que le quedaban por el bien del mundo que le rodeaba. De ahí que conocerla había sido el mayor error de la vida de Eugard. No fue porque llegara a desear el trono imperial, al que debería haber renunciado. Tampoco había abandonado la misión de la familia imperial. Solo que había terminado deseando vivir. Él, ahora mismo, quería vivir con Iris. Separador. La maldición de espinas era algo que había sido lanzado sobre Eugard Bolakia, y sus efectos habían sido diseñados para forzar a Eugard a la soledad. Para alcanzar ese objetivo, ¿cuáles podrían ser las condiciones en las que manifestaría su máxima eficacia? Lo contrario del aislamiento podría decirse que es el amor. Es decir, la maldición de espinas era una maldición que mantenía a distancia a las personas que uno amaba. En otras palabras, las espinas siguieron adelante y desaparecieron de mi pecho, y el hecho de que no hayan desaparecido para nadie más tiene que ser la respuesta. Mordiendo ligeramente la boquilla de su Kiseru, Jalibel murmuró mientras se palmeaba el pecho. Habiendo traicionado al rey de espinas, los hombres lobo y los hombres topo habían acabado siendo etiquetados como traidores, incluso en los cuentos de hadas que se habían transmitido durante mucho tiempo. Siendo él mismo uno de los primeros, la razón por la que las espinas habían desaparecido de su pecho,
era que Eugard había reconocido a Jalibel como un hombre lobo, y por lo tanto había quedado fuera de las condiciones para la maldición de espinas. La maldición de espinas no se activaría a menos que se dirigiera a algo que uno amara. Jalibel dijo, siendo alguien con un inmenso afecto, no puedo evitar preguntarme para quién fue eso malo. Mezclando su frustración con el humo púrpura, Jalibel dio una profunda calada a su quiseru. El tabaco especial que cayó sobre la cazoleta se consumió de una sola calada, llenando de humo los pulmones inusualmente grandes de Jalibel. En el instante siguiente, apretando los dientes y lanzando el quiseru hacia arriba, Jalibel, con su kimono negro, inclinó la parte superior de su cuerpo, y el pelo negro de su espalda fue acuchillado por la espada del demonio que fue blandida en diagonal. Detrás de él, mientras el paisaje urbano de la capital imperial se inclinaba en diagonal como consecuencia de aquel tajo, la imponente estatura de Jalibel dio un paso al frente, junto con otras 3 altas figuras que lo hicieron simultáneamente. Aquellas figuras altas eran Jalibel, cada una un duplicado exacto de las otras. Sin embargo, Eugard dijo, esa hazaña acrobática tuya, la he presenciado antes. La espada Jan blandida en su mano derecha alzada descendió, y las llamas cubrieron el camino de los 4 Jalibeles. El tono de las llamas abrasadoras era demasiado intenso, creando una cortina de llamas en la calle que incluso parecía blanca, lo que obligó a Jalibel y a sus duplicados a tomar una decisión. Las opciones eran saltar por encima de las llamas o dar un rodeo. Sin embargo, Jalibel no tomó ninguna de estas 2 opciones, y en su lugar optó por una tercera. Jalibel dijo, es un poco diferente del truco que te mostré antes. 2 de los 4 Jalibel tomaron la delantera, clavando las palmas de las manos en la cortina de llamas que se levantaba. Las palmas de Jalibel, liberadas junto con un paso que hizo estallar los adoquines, se movieron como arietes capaces de derribar la puerta de un castillo mal construido de un solo golpe. Sin embargo, estos 2 golpes se detuvieron justo al lado de las llamas simultáneamente, y el viento generado se convirtió en una tormenta, arrasando el fuego. Las inexpresivas cejas de Eugard se movieron ligeramente ante el golpe, pero aún era demasiado pronto para sorprenderse. Los 2 que se habían quedado rezagados sobrepasaron a los 2 que habían avanzado antes, clavando con fuerza las mismas palmas de ariete en el torso de Eugard. Reprimiendo el gemido en el fondo de su garganta, Eugard salió despedido directamente hacia atrás por el impacto. Sin embargo, fue superficial. En un instante, las palmas de Jalibel fueron atrapadas por el lado plano de la espada Yang, y él mismo fue impulsado hacia atrás. Aún así, aunque el ataque de Jalibel no pudo ser anulado por completo, Eugard se vio obligado a reconocer sus extraordinarias habilidades marciales a pesar de su posición como emperador. Sin asumir la posición de emperador, se habría sentido como si hubiera perdido la cara, ya que su oponente era únicamente un shinobi. Pero no se pudo evitar. Dada la constitución de Eugard, no podía confiar en subordinados para protegerse. El emperador no tenía más remedio que protegerse a sí mismo. Jalibel dijo, no me voy a contener. Haciendo caso omiso de las circunstancias, la persecución no se calmó para Eugard, que había salido volando por los aires. Para matar la inercia de volar hacia atrás, Eugard deslizó los dedos de los pies por el suelo y se volvió hacia la voz de Jalibel que había sonado cerca, e intentó asestar un tajo con un giro de su cuerpo. Sin embargo, el Jalibel que estaba allí recibió el tajo diagonal, y rápidamente desapareció en una dispersión de pelaje. Directamente desde abajo, otro Jalibel se levantó, sorprendiendo a Eugard con los ojos abiertos de par en par. Con una patada en la espalda, Eugard flotó en el aire mientras era golpeado por Jalibel desde todas las direcciones. Desde todos los lados, había imágenes especulares de hombres lobo que agitaban sus manos en forma de golpes de karate. Eugard, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse vencer, y utilizó la capacidad pulverizadora de la espada Yang contra ellos. En esencia, en la explosión de la atmósfera provocada por un calentamiento superrápido, su movimiento se vería perturbado.
La brillante espada Yang, al rojo vivo, giró en la explosión, y el tajo de Eugard dio vueltas en el aire mientras partía por la mitad a los 4 jalibeles. Al instante, los 4 jalibeles tallaron en llamas, convirtiéndose todos en pieles. En su lugar, directamente desde arriba, un codazo tan potente como un hacha de guerra golpeó a Eugard en la cabeza, y el emperador se estrelló contra las calles de la capital imperial mientras giraba verticalmente, creando un cráter circular acompañado del sonido de una explosión. Al aterrizar junto al cráter, Jalibel extendió rápidamente la mano, atrapando el Kiseru que había lanzado con la boca justo antes de la colisión. Y luego. Jalibel dijo, eso es algo que normalmente te mataría, pero supongo que las cosas no serán tan fáciles. Eugard dijo, en efecto. En medio del humo que se dispersaba, la voz de Jalibel al mirar hacia el centro de la cavidad recibió una tranquila respuesta. Aunque fue bastante duro no haber infligido ningún daño a pesar de todo lo que había hecho, el resultado fue el esperado, por lo que el desgaste emocional fue mínimo. Con este enfrentamiento, Jalibel revisó su evaluación de la espada Yang y la espada demonio. Inicialmente había considerado que la espada demoníaca era más peligrosa, pero la espada Yang estaba demostrando ser más que formidable. Y más que eso. Eugard dijo, ¿empleas tanto clones con sustancia como clones huecos? Mientras levantaba su cuerpo dentro del cráter, Eugard analizó el combate que habían mantenido momentos antes. Sin confirmar ni negar la observación como correcta o incorrecta, Jalibel lamió con la lengua la sangre que goteaba del corte que le había surgido en la mejilla izquierda, ofreciendo el silencio como respuesta. Eugard dijo, tal técnica requeriría una prueba espeluznante para dominar. Es digno de elogio. Jalibel dijo, bueno, gracias por eso. Sus respuestas fueron mínimas para evitar dar información innecesariamente, pero la observación de Eugard era correcta. Los clones de Jalibel podían dividirse en 2 tipos, los que eran meras ilusiones hechas de piel, y los auténticos clones con sustancia a la par que el cuerpo real de Jalibel. Con esta combinación, la esencia del estilo de lucha de Jalibel evolucionó en torno a jugar con sus oponentes, e incluso solo los clones ilusorios estaban equipados con la capacidad de someter por completo a cualquier oponente medio. El problema era que Eugard no era un oponente corriente, y además, la táctica característica de Jalibel, el Cursecraft, no funcionaría contra él. Las técnicas diseñadas para matar no serían eficaces contra un oponente que ya estuviera muerto. Sin mencionar que el alma de Eugard ya había sido infligida con una maldición tan fuerte que ningún otro podría superarla en ese aspecto. Sin embargo, Jalibel dijo, si no cumplo con las cosas que he decidido hacer, recibiré una reprimenda de la pequeña Ana. Haciendo girar el quisero en su mano, colocó el siguiente trozo de tabaco en la cazoleta y lo encendió. Igual que antes, llenó sus pulmones de humo de una sola vez, y engañó a su cerebro con la ilusión de que sus miembros rebosaban fuerza. Luego, hacia Eugard, que estaba en el centro de la cavidad, su siguiente ataque sería. Eugard dijo, esto no servirá, ya que eres demasiado formidable. No tengo más remedio que mostrar mi verdadera fuerza. Al instante siguiente, Eugard saltó del cráter y levantó la espada Yang ante sí. Cuando la espada Yang descendió, Jalibel intervino rápidamente, no con una espada, sino atrapando el brazo derecho de Eugard que sostenía el arma para bloquear el ataque. Inmediatamente después, la onda expansiva liberada pasó por detrás de Jalibel, reduciendo los restos destrozados e incinerados de los edificios de la capital imperial a ascuas dispersas. En ese momento, Eugard solo sostenía en su mano la espada Yang solitaria. La espada del demonio que había blandido en su mano izquierda hasta entonces había sido arrojada a la cavidad, abandonada. No fue una decisión de renunciar a un arma poderosa.
Eugard dijo, en lugar de blandir una combinación de 2 espadas a la que aún no me he acostumbrado, me enfrentaré a ti con la única hoja en la que reside mi maestría. Jalibel dijo, realmente ahora, eres una persona muy desagradable, Su Excelencia el Emperador. En todos los casos, elegir la opción menos favorecida del oponente era originalmente el estilo de un shinobi. Contra Eugard, que lo puso en práctica con perspicacia y determinación, Jalibel mantuvo inmovilizado el brazo de Eugard e hizo que sus clones se adelantaran desde otras 3 direcciones. Un golpe con la palma de la mano y una patada, junto con uno de ellos que lanzó una ráfaga de escombros voladores al golpear una piedra que habían sacado del suelo. Eugard, con el brazo sujeto, los desvió con su abrumadora habilidad con la espada. La espada yang de su mano derecha se había desvanecido al instante, y luego había reaparecido en su mano izquierda, con lo que pudo hacer volar por los aires a los 3 jalibeles que se acercaban, al tiempo que los abrazaba. 2 de ellos eran clones hechos de piel, pero el que había realizado el disparo de dispersión era un cuerpo auténtico. Sintiendo el olor a quemado de su propio pelaje, Jalibel asestó un golpe de karate, clavándose en la mejilla de Eugard cuando éste pasó rozando, y unos segundos de combate de altísimo grado habían comenzado. Separador. Aquí reside una ironía que debería llamarse un giro del destino. La maldición de espinas había forzado a Eugard a la soledad, pero la maldición en sí no le producía dolor alguno, ya que tenía analgesia congénita. Sin embargo, aunque Eugard no sintiera dolor, era un hecho que la maldición seguía carcomiendo su cuerpo y que continuaba recibiendo sus efectos. En realidad, aunque el joven Eugard tampoco había sentido dolor, experimentó una sensación de asfixia debido a la naturaleza opresiva de la maldición, por lo que sus acciones se habían visto limitadas. Pero, esa influencia había determinado la cantidad de tiempo que le quedaba, y era bastante inconveniente para Eugard, que ya había tomado una decisión con respecto a las cosas que quería hacer. El nivel de concordia entre su cuerpo y su mente era incierto. Pero, en algún momento, los efectos de la maldición de espinas habían dejado de tener alteración alguna en el cuerpo de Eugard, y éste se volvió plenamente capaz de actuar para cumplir sus propios objetivos. Es decir, el cuerpo de Eugard había crecido para poder hacer frente al peligro que amenazaba constantemente su vida. En esa ironía se encontraban los detalles de cómo había nacido el emperador más fuerte de la historia del imperio. Habiéndose optimizado para simplemente vivir, el cuerpo de Eugard funcionaba increíblemente como base para alimentar su diligencia mecánica. En una posición en la que no se le podían asignar guardias, Eugard se había entrenado a sí mismo para protegerse. Habiéndosele concedido talento, así como un cuerpo que podía utilizar plenamente ese talento, continuó haciéndose más fuerte más allá de toda comparación. Dado que la maldición de las espinas había hecho más fuerte a Eugard, era una suposición sin sentido, pero su fuerza y habilidad con la espada eran tales que, incluso si la maldición de las espinas no hubiera existido, habría sido capaz de acabar con los 9 generales divinos de aquella época. Por supuesto, las batallas de Eugard, en realidad, casi siempre consistían en decapitar a un oponente que sufría los efectos de la maldición de espinas, y sus batallas contra los 9 generales divinos transcurrían prácticamente igual. Para este emperador, las batallas no eran un concurso de fuerzas, sino más bien una situación en la que debía desempeñar el papel de verdugo. Eugard dijo, concedo mi alabanza. No era un hecho muy conocido, pero entre los emperadores de Wallachia a lo largo de la historia, Eugard Wallachia fue el emperador que más pronunció esas palabras. Precisamente porque no estaban en la misma base, precisamente porque comprendía que se le había concedido una posición diferente a la de los demás, Eugard era generoso en sus elogios hacia los demás. Por lo tanto, fue un encuentro bastante irónico. Que el emperador de las espinas, que más había alabado a los demás en la historia del imperio, y el hombre lobo que asumió esa forma de ser en la época moderna, se enfrentaran aquí así, separados por la vida y la muerte, era una gran ironía. Pero dentro de este encuentro fortuito,
aún quedaba otra ironía que debería llamarse un giro del destino. Como ya se ha mencionado, las batallas siempre fueron unilaterales para Eugard. A medida que la maldición de espinas devoraba a su objetivo, Eugard se enfrentaba a enemigos de los que en modo alguno podía decirse que estuvieran en perfectas o habituales condiciones, y los decapitaba. Nunca alcanzó la victoria por otro medio. Esa concepción general que Eugard Bolaquia tenía de las batallas empezó a cambiar. A través de su feroz enfrentamiento contra el admirador, Jalibel, un hombre lobo que no recibió la maldición, produjo ese cambio. Cuando un suspiro se escapó de la boca ligeramente abierta de Eugard, un destello de su espada tiñó el mundo de carmesí. El fogoso destello de la espada cortó diagonalmente el aire, pero en el camino que trazó, la figura del alto hombre lobo no aparecía por ninguna parte. Su oponente había dejado de producir clones al azar, y había alterado sus movimientos hacia una maniobra evasiva minuciosa. Su objetivo no era ganar tiempo, sino comprobar la destreza con la espada de Eugard. Eugard dijo, una buena decisión. El corazón de Eugard se llenó de elogios sinceros por haber tomado la decisión correcta. Este cuerpo resucitado estaba en plena forma a pesar de la mala calidad de su piel, y Eugard incluso albergaba la falsa impresión de que podía moverse inagotablemente. Por supuesto, ese no era el caso en la realidad. Este cuerpo no era algo que pudiera superar su fuerza en vida, y no debía desear nada más excesivo que las capacidades de restauración cada vez que el cuerpo se rompía. Incluso los cuerpos de los no muertos seguían sintiendo dolor. Aún así, Eugard estaba aquí solo como guardián de este lugar. Incluso si los demás eran no muertos, siempre y cuando entraran en el rango de la maldición, seguirían siendo atormentados por la atadura. Porque aunque fueran no muertos, Eugard no tenía intención de infligir dolor indiscriminadamente a los pueblos de su país. Y sobre todo, Eugard dijo, no deseo permitir que ningún personaje perturbe mi batalla contra ti. Una batalla, esto sí que era una batalla. Enfrentando sus habilidades a las de Jalibel, mientras alteraba la forma misma de la capital imperial, Eugard canalizó toda su fuerza en el brazo que empuñaba la espada Yang, y se absorbió en su encuentro con un enemigo que se negaba a morir. Desde su nacimiento, desde su muerte, esta era la primera vez que sentía surgir su espíritu en su interior mientras blandía su espada contra otro. La primera vez que Eugard había herido mortalmente a una persona fue cuando un asesino, tras irrumpir en la mansión donde vivía aislado de su familia, se retorció de dolor en el patio mientras se agarraba el pecho, suplicando que Eugard lo matara. Desde que quitó la vida por primera vez a los 7 años, para Eugard desenvainar una espada equivalía a llevar a cabo una ejecución. Aunque, ¿cómo fue eso? La sensación de blandir al máximo su entrenada habilidad con la espada, y aún así perseguir solo una vida que no podía alcanzar, oh, qué sensación tan deliciosa y estimada era. Su brazo empujado hacia afuera fue alcanzado por arriba y por abajo por el golpe de karate y la rodilla de su oponente, pulverizándole el codo. La espada Yang que se había separado de su mano se desvaneció en el aire, y transfiriéndola a su mano derecha intacta, destelló con un golpe horizontal. Su oponente lo esquivó deslizándose por el suelo, y rozando la cadera izquierda de Eugard con la punta de los dedos mientras se deslizaba, se hizo un agujero del tamaño de un puño en la cadera. Al darse la vuelta, hizo un intento de alcanzar la lejana espalda con la espada Yang, pero se vio frustrado por el brazo extendido de un clon procedente de otra dirección. Al mismo tiempo que lanzaba patadas al pecho del otro, salió despedido furiosamente por los aires. Voló por los aires. Lejos. Eugard dijo, medio paso. La próxima vez, daría medio paso más. A pesar de que el manejo de la espada de Eugard había fracasado apenas 10 segundos antes, confiaba en poder hacerlo la próxima vez. Era una hazaña que nunca había realizado en vida ni después de su muerte, sin embargo, podía imaginar innumerables técnicas derivadas. Ese era el crecimiento de un no muerto, codicioso hasta la desesperación.
Forzado a la soledad por la maldición de espinas, y con su noción de las batallas alterada por la de las ejecuciones, Eugard Bolakia nunca había tenido la oportunidad de mejorar su fuerza como guerrero. A efectos de autodefensa, su espada podía entrenarse tanto como fuera necesario debido a su circunstancia única, pero nada más que eso había sido necesario. El manejo de la espada de Eugard estaba adquiriendo rápidamente una gran experiencia, perfeccionándose enormemente. Eugard ignoraba por completo que el ser al que se enfrentaba era el más fuerte de la ciudad-estado Kararagi, es decir, uno de los 5 individuos más poderosos del mundo actual. Pero, absorbiendo tan enormes cantidades de experiencia de combate a través de esta confrontación de la que era ignorante, como no muerto, Eugard pudo convertirse en un ser que se hizo más fuerte con avidez, hasta un punto mucho mayor de lo que había sido durante su vida. Eugard dijo, «Te alabo. No, te doy las gracias». Por lo tanto, lo que brotó de la boca de Eugard no fue elogio, sino más bien gratitud. Un descendiente de la aborrecible gente lobo, había provocado una poderosa emoción que Eugard nunca había sentido en vida. Puesto que no era una sensación desagradable, debería haber habido una evaluación apropiada de quien la había presentado. Eso era algo que había salido del fondo del corazón de Eugard. Jalibel dijo, «No tienes que darme las gracias. Porque después de todo, voy a ganar». Como siempre, las rápidas réplicas de Jalibel eran irreverentes, pero incluso esa irreverencia resultaba refrescante. Cuando pensaba en ello, Eugard apenas había experimentado que le replicaran, quizá porque la gente no quería oponerse a la maldición de espinas. Excluyendo a aquellos que habían elegido traicionarlo, era esencialmente solo Iris quien había expresado alguna vez sus opiniones a Eugard. Eugard dijo, «Oh mi amada». Frente a Eugard, mientras murmuraba eso, la figura del hombre lobo se desvaneció como la niebla. Combinando una peculiar técnica de marcha con una increíble velocidad de movimiento, se produjo una ilusión óptica de forma distinta a la de los clones. Ante la sensación de imágenes residuales que quedaban en su conciencia, Eugard no pudo evitar admirar aquella versatilidad. Sin embargo, no tenía por qué dejarse engañar por un truco tan barato. Las presencias que se acercaban venían directamente de arriba, y de su izquierda y derecha. Ante las señales de que los ataques letales se acercaban furiosamente, Eugard se volvió hacia otro lado, totalmente impávido. Luego, dando medio paso más que la última vez, se dirigió hacia la retaguardia. Eugard dijo, «Escondes claramente tu presencia». Pero, la dirección desprovista de cualquier presencia es donde realmente resides. Su ángulo de giro había sido insuficiente, pero aún así la parte inferior de la empuñadura de la espada Yang se hundió en el costado de Jalibel. En el momento en que recibió la sensación de que el hueso de su oponente se hacía añicos, Eugard canalizó inmediatamente calor hacia la hoja de la espada Yang. La explosión producida permitió que la parte inferior de la empuñadura se hundiera aún más, aplastando las entrañas de Jalibel. Eugard dijo, «Oh». Con un impacto tan fuerte que se rompió su propia muñeca, Eugard hizo volar a Jalibel. Al darse cuenta de que había rugido involuntariamente mientras hacía volar por los aires a su oponente, Eugard sufrió un ligero sobresalto. Dentro de la visión de Eugard, el Jalibel que había volado se estrelló contra la muralla, y ésta se agrietó violentamente. El alto hombre lobo estiró las piernas y bajó la cabeza. Esa había sido toda la fuerza de Eugard. Había asestado un golpe tremendo, el más pulido que había dado en toda su vida y post-mortem. Esa sensación se actualizaba una y otra vez durante su lucha contra Jalibel. Medio paso, había dado medio paso más. La próxima vez, podría incluso dar medio paso más, y luego medio paso más otra vez. O incluso más allá, hasta donde se extendían paisajes como los que Eugard nunca había visto. Si Jalibel se levantaba y seguía luchando, tal vez podría comprenderlo.
En adelante, levántate, levántate, levántate y da la batalla, mientras Eugard reconocía que pensaba esto desde el fondo de su corazón. Eugard dijo, debo apresurarme al lado de mi estrella. He terminado contigo. Tomando el auge de los espíritus que se acercaban a su punto álgido y sus fuertes emociones como guerrero, las transformó en amor hacia Iris. Lo admitirá. Su batalla contra Jalibel le había levantado el ánimo. En todos los sentidos imaginables, había sido un estímulo que nunca había experimentado ni en vida ni después de muerto. Había adquirido la perspectiva de que en ese camino de mejora de sí mismo, que no había recorrido antes en su vida, existían tales paisajes. No sabía si en el futuro podría vivir una experiencia tan significativa como esta. Sin embargo, aún así, pase lo que pase. Eugard dijo, no se compara con tener a mi amada a la vista, aunque sea por un abrir y cerrar de ojos. Ese era el sentido de los valores de Eugard, algo que nunca había cambiado ni en vida ni después de su muerte. No importaban los estímulos desconocidos o la elevación de los espíritus, no podrían llegar a Eugard, que conocía a Iris. A pesar de haber comprendido que debía renunciar a él, que debía abandonarlo, la razón por la que Eugard había deseado el trono imperial era porque comprendía que sin él no podría conservar ni un segundo más el tiempo que tenía con Iris. Desde que obtuvo el trono imperial a cambio de ese egoísmo, aunque el tiempo transcurrido desde que perdió a Iris fue mucho más largo que el que había pasado con ella, siguió cumpliendo con sus deberes de emperador. Eugard Polaquia era el emperador que menos tiempo había pasado en el Palacio de Cristal de la capital imperial durante su reinado. Tras perder a Iris, Eugard pasó la mayor parte de su vida como emperador en solitario. Incluso concluyó el objetivo de producir sucesores con un mínimo de contacto, y había dedicado su vida al imperio. Todo lo demás en su vida, lo utilizó por el bien de Iris. Por lo tanto, Eugard dijo, yo te mato, oh hombre lobo. Declarando que no era necesario más tiempo, Eugard tomó la espada Yam en su mano, y giró sus pies hacia la muralla. Luego, intentó quemar al derrumbado Jalibel con un destello de la espada, pero no lo consiguió. Tras intentar blandir la espada Yam, el brazo derecho de Eugard se abrió en canal a la altura del hombro. Eugard dijo, ¿qué? Eugard enarcó las cejas ante el impacto, que no le produjo ninguna sensación de haber sido atravesado. Pero, el pináculo de su conmoción estaba en lo que ocurrió justo después. El brazo del no muerto no empezó a regenerarse. Habiéndose hecho añicos como la cerámica, los fragmentos de su brazo derecho se esparcieron, y la espada Yang se clavó en el suelo. Y entonces, Jalibel dijo, finalmente encontró el punto muerto. Como una exhalación, Jalibel habló en voz baja mientras se levantaba de la muralla. El hombre lobo, apoyando la espalda contra la pared agrietada, volvió a llevarse el quisero a la boca. Lentamente, colocó tabaco en la cazoleta, chasqueó los dedos para prenderle fuego y aspiró el humo en sus pulmones. Mientras contemplaba aquella acción, Eugard puso la mano sobre la herida de su brazo derecho, que no se recuperaba. El brazo que había desaparecido a partir de su hombro derecho no mostraba signos de empezar a regenerarse. Lo comprendió claramente. El brazo derecho de Eugard había sido la primera parte de su cuerpo resucitado en morir de nuevo. Quien lo había hecho era Jalibel, que estaba ante sus ojos, y parecía ser el resultado del punto muerto del que había hablado. Eugard dijo, aún quedan muchas cosas que desconozco. Jalibel dijo, no es cierto. Es fantástico que haya podido enseñarte eso. La gente lobo estaba a punto de ser aniquilada justo antes de que yo pudiera hacerlo. Aclarándose la garganta con una sonrisa, Jalibel asintió mientras el humo escapaba de sus fosas nasales. La versatilidad de este hombre lobo le había impresionado en repetidas ocasiones, pero este era el grado más alto.
Pensar que incluso estaba equipado con una técnica para matar muertos vivientes. Sus habilidades y experiencia eran aterradoras. Eugard dijo, «¿De la misma manera que has desgarrado mi brazo, también me quitarás la vida?» Jalibel dijo, «Al fin y al cabo, esa era mi intención al observarte. Parece que va a ser un poco difícil, pero bueno, creo que voy a ser capaz de hacerlo, ¿no te parece?» Eugard dijo, «Tu jactancia es irreverente. Sin embargo, como es refrescante, lo perdonaré». Sacando la espada Jan del suelo con la mano izquierda que le quedaba, se enfrentó a Jalibel. Aunque no podía leer la expresión de Jalibel, que estaba de pie con una postura floja, esa declaración y esa conducta eran audaces, y no eran un farol. El adversario de Eugard también se había preparado para matarle. Cuando la pasión que le invadía el pecho, algo de lo que se había dado cuenta por primera vez, surgió de nuevo, la aplastó inmediatamente. Sintiendo una avaricia desconocida en su interior, pudo afirmarlo claramente. No existía en este mundo ningún resplandor que pudiera satisfacer a Eugard más que Iris. Por eso, ambos se presentaron. «Soy el 61º emperador, Eugard Bolaquia. Jalibel, el admirador». Y al instante, las figuras de Eugard y Jalibel desaparecieron como el tiempo. Detrás de cada uno de ellos mientras se lanzaban, el suelo pateado explotó, y nubes de humo surgieron inmediatamente. Utilizando esas explosiones como fuerza propulsora, las decenas de metros que separaban a Eugard y Jalibel habían desaparecido. Con una velocidad tan extrema que parecía que el mundo se hubiera encogido, la espada de Eugard cortó el aire con anticipación. El tajo de rojo desatado tiñó su trayectoria diagonal de un carmesí intenso, y liberando calor un instante después, se produjo una temperatura abrasadora capaz de derretir incluso la piedra y convertirla en líquido. Sin embargo, Jalibel inclinó ligeramente su cuerpo para esquivar aquel tajo, y solo sufriendo que la carne de su espalda se chamuscara ligeramente de rojo a la altura de su hombro derecho, siguió adelante. Entonces, hacia Eugard, que carecía de brazo, Jalibel levantó la pata delantera y dio una patada. Eugard levantó la rodilla y recibió el golpe, y una onda expansiva estalló entre los dos. La onda expansiva alejó las llamas y los escombros que los rodeaban, y a una distancia en la que podían sentir la respiración del otro, intercambiaron furiosos golpes. Entre golpes de karate y la preciada espada carmesí, entre patadas y codazos, se entrelazaron técnicas de embestida y de agarre, y el parpadeo del combate cuerpo a cuerpo astilló el cuerpo de Eugard, pieza a pieza. Pero, su oponente también había sufrido daños. Curiosamente, a pesar de faltarle un brazo, el grado de desgaste en ambos lados era más o menos el mismo. Por lo tanto, para asegurarse la victoria, Eugard dio medio paso más mentalmente. Eugard dijo, «La espada Jan Bolaquia». En medio de la reunión, la preciada espada, cuyo nombre había sido pronunciado, desapareció de las manos de Eugard. Envainada en el cielo, era una espada suprema atesorada que podía volver a desenvainarse libremente. Tras renunciar a ella, la mano izquierda que había quedado vacía agarró la rodilla de Jalibel, que cruzó miradas con los ojos como hilos de su oponente. Por ironía, los ojos del hombre lobo y del no muerto eran ambos de un tono dorado. ¿Qué veían esos ojos? Haciendo fuerza con la mandíbula, la suficiente para morder la boquilla de su quisero, el cuerpo de Jalibel se inclinó enormemente hacia atrás. Sobre su cabeza, la espada Yang, que estaba desenvainada desde el cielo, casi le rozó. La espada Yang que había sido envainada en el cielo, fue extraída de nuevo de la vaina que era el cielo. Utilizando ese mecanismo de envainar y desenvainar la espada, Eugard realizó un golpe mortal, aunque era la primera vez que lo utilizaba, había sido magníficamente esquivado. Sin embargo, con su postura rota, Jalibel aprovechó el impulso de doblarse hacia atrás para colocar las manos en el suelo,
y realizó furiosamente volteretas hacia atrás para esquivar y esquivar los sucesivos tajos. Mientras Jalibel escapaba de él, Eugard se tomó un momento para cargar su siguiente tajo de espada, y se dio cuenta de algo. Más allá del Jalibel que daba volteretas hacia atrás, estaba el cráter en el suelo que había hecho Eugard. Y hacia esa cavidad, una pequeña figura de fuera del campo de batalla saltó, era Grubby. Grubby Gumlet, que debería haberse retirado del frente de guerra, saltó mientras tosía sangre. En la dirección hacia la que se dirigía, la espada demoníaca estaba alojada dentro del cráter, y alargando su mano hacia ella. Eugard dijo, magnífica coordinación. Sin embargo, no calificó la repentina intrusión de acto de cobardía. Había sido consciente de la existencia de Grubby desde el principio. Que Grubby ayudara a Jalibel en el último momento era natural, ya que eran aliados, o mejor dicho, cualquier otra cosa no habría tenido sentido. Pero, él no permitiría esa acción. Superando incluso eso, Eugard saldría victorioso. Eugard dijo, no permitiré que tomes la espada demoníaca. Sosteniendo en alto la espada Jam, Eugard la lanzó contra Grubby mientras éste saltaba hacia la cavidad. En ese instante, la velocidad de la preciada espada se aceleró mientras escupía fuego, y convertida en un rayo de luz carmesí, pasó por el flanco de Jalibel e hizo una loca carrera hacia Grubby. Aunque la hubiera soltado, el fuerte de la espada Jam era tal que podía devolverla a su mano en cualquier momento. Después de que la espada atesorada ensartara a Grubby, recuperaría la espada Jam en su mano y desafiaría a Jalibel. Más bien, en este momento, fue un delicioso error de cálculo que su cuerpo fuera ahora más ligero sin la espada Jam mientras perseguía a Jalibel. Por supuesto, también había considerado la posibilidad de que Jalibel hubiera apuntado a esto, y contraatacara, así que se preparó. La espada Jam lanzada voló en línea recta y ensartó el pequeño cuerpo de Grubby. Aunque Grubby torció el cuerpo, la preciada espada carmesí le atravesó el costado derecho. Cuando la hoja se clavó profundamente en su cuerpo, Grubby abrió los ojos y tosió un coágulo de sangre ante aquel impacto, y luego, un chillido desgarrador. Grubby dijo, «Te atrapamos, cara de mierda». No le habían dejado salir. En cambio, la boca manchada de sangre de Grubby sonrió, y estiró el dedo para señalar a Eugard. Hubo falta de respeto, pero superando incluso eso, hubo un shock que se produjo dentro de la visión de Eugard. Con solo un paso más por delante, la mano de Grubby no alcanzó la espada del demonio, pero aunque no la había tocado, ésta salió del cráter como si quisiera escapar de su mano, y voló lejos. Grubby, para que lo sepas, esta puta katana me odia. Era un razonamiento más allá de su comprensión. Sin embargo, tales idiosincrasias extrañas eran una parte inevitable de las espadas encantadas y atesoradas. La espada del demonio salió disparada de la cavidad mientras giraba, y al ser atrapada por una mano cubierta de piel negra, el brillo hechizante de la hoja parpadeó. Con la espada del demonio en la mano, Jalibel se preparó ante Eugard. Durante un breve momento del combate, Eugard recordó inmediatamente la espada Jam. Sin la preciada espada ya dentro de él, el abdomen de Grubby derramó una gran cantidad de sangre. Sin embargo, Eugard había empuñado un arma y la blandió hacia Jalibel, que empuñaba la espada del demonio. Entonces, cuando el destello de carmesí descendió desde lo alto, se desencadenó como un golpe que actualizaba la más suprema destreza de espadachín en todo el tiempo de Eugard, tanto vivo como después de muerto. Jalibel dijo, «¿En serio? Eso es tan digno de elogio. Si no hubiera sido yo, eso habría destruido por completo a cualquiera que lo hubiera recibido». Eugard dijo, «Qué manera tan arrogante de hablar. Sin embargo, teniendo en cuenta esa hazaña preeminente, lo perdonaré». Cuando Jalibel hizo aquella afirmación a tan corta distancia, Eugard echó la barbilla hacia atrás sin alterar su expresión. Sufriendo un golpe concluyente de la espada del demonio que superó incluso la mejor blandida de Eugard Bolaquia, el cuerpo de Eugard fue seccionado oblicuamente.
Jalibel había sido quien realizó aquella hazaña, y alrededor del lado izquierdo de su pecho se enroscaba la maldición de espinas. Capítulo 51. Tenno-san. A través de la estrategia ideada por Natsuki Subaru, el escuadrón de rescate del Imperio de Wallachia de la Destrucción se había dispersado por varios lugares de la capital imperial. Era una estrategia que pretendía que todos estuvieran coordinados y no interfirieran entre sí mientras cada uno cumplía sus respectivas funciones, pero lo más importante no era en realidad ninguno de los rostros que luchaban en la capital imperial. La clave de esta estrategia era, decisivamente, toda la fuerza del imperio que había quedado en la ciudad fortificada de Garkla. Con las fuerzas militares desplegadas en masa por toda ella, era una gran ciudad con personal equivalente al cerebro y el corazón de Wallachia. ¿Durante cuánto tiempo tendrían que contener a las huestes de muertos vivientes que marchaban hacia la ciudad para apoderarse de ella? Ese era, sin duda, el plazo impuesto a la última batalla decisiva en la que se jugaba la supervivencia del Imperio de Wallachia. No solo eso, sino que, además del Imperio, el destino del mundo entero se decidiría en este importante punto. Reuniendo al mayor número posible de muertos vivientes en la ciudad fortificada, sería más fácil para el escuadrón de rescate de la destrucción actuar en la capital imperial. Pero al mismo tiempo, si la ciudad fortificada cayera, incluso suponiendo que el bando de la capital imperial tuviera éxito, probablemente sería imposible que el imperio se reconstruyera después. Eso era decir. Personaje desconocido, sin duda, esto será tan decisivo como Tenno-san. Empuñando una espada de caballero, mientras pronunciaba palabras poco familiares a sus oídos, Julius Juculius atravesó con su alta estatura una muralla de la ciudad fortificada y revoloteó gallardamente por el aire. El elegante caballero dirigió la punta de su espada hacia una horda de muertos vivientes que se aferraban a la muralla, intentando invadir la ciudad. Clavando sus armas en el muro, los enemigos trepaban mientras hacían improvisados puntos de apoyo, girando mientras se abalanzaba sobre ellos, la espada de Julius centelleaba implacable. Julius dijo, no lo permitiré. Los brazos y las espaldas de los muertos vivientes que se aferraban a la pared recibieron una lluvia de cuchilladas mientras caían al suelo. Y, mientras Julius saltaba sobre una de las cuchillas que habían estado utilizando como punto de apoyo, volvió los ojos hacia las innumerables armas que se habían clavado en la pared. Julius dijo, Aro. Deseo tomar prestado tu viento. Después de decir eso, un viento verde estalló, y como si se enroscara alrededor de ellos, arrancó todas las armas de la pared en la que habían estado alojadas, y los esfuerzos de los no muertos que habían estado construyendo esos puntos de apoyo, se redujeron a la nada de un solo golpe. Finalmente, rompiendo de un salto la espada sobre la que se encontraba, Julius regresó a lo alto de la muralla. Mientras cosquilleaba la luz verde de su espíritu contraído, Julius se tomó un ligero respiro. Había logrado entorpecer a los enemigos que se aferraban a esta muralla, pero no podía descuidarse. Aunque atravesaran la muralla exterior de la ciudad, aún quedaban la segunda y la tercera murallas exteriores, e incluso fortalezas más sólidas, pero es más rápido de lo que esperábamos, y ya se han acercado tanto. Julius dijo, señorita Tarita. En lo alto de la muralla, llamando a Julius mientras recuperaba el aliento, había una mujer de piel oscura con parte de su pelo negro teñido de azul, la guerrera que comandaba al pueblo de Sudrak, Tarita. Dado que todos los miembros de la tribu empuñaban arcos, los guerreros sudrakianos podían atacar a los muertos vivientes desde lejos, y eran una de las fuerzas principales para mantener la ciudad fortificada contra el asedio. Tarita, cuya habilidad con el arco destacaba especialmente incluso entre la excelente arquería de los Sudrak, era una de las piedras angulares de la actual batalla defensiva. De hecho, al igual que Julius, que acababa de retirar las armas que se habían clavado en la muralla, estaba impidiendo que los muertos vivientes superaran el muro disparando flechas desde lo alto de la muralla. Admiraba lo verdaderamente fiables que eran sus habilidades, pero sus palabras eran una cruel realidad que no podía ignorarse. Julius dijo, en tan poco tiempo,
la línea del frente ha retrocedido tanto. Al decir esto, Julius desvió la mirada hacia el exterior de las murallas y se acarició la cicatriz que tenía bajo el ojo izquierdo. Por delante de la intrépida mirada de Julius, las cabezas de las huestes de muertos vivientes que avanzaban podían verse balanceándose hasta el horizonte, por lo que era visualmente evidente que se acercaba un ejército extraordinariamente grande. La línea de defensa que se había desplegado originalmente fuera de las murallas fue atravesada, y los soldados imperiales que luchaban en el exterior se vieron obligados a replegar el frente de guerra y reducir su tamaño. Aunque, por supuesto, teniendo en cuenta el enorme número de enemigos, no cabía duda de que habían previsto que esto acabaría ocurriendo. Tarita dijo, los formidables no muertos ocasionales entre ellos son bastante difíciles de tratar, ¿no? Julius dijo, estoy de acuerdo. En cuanto se les encuentre, no habrá más remedio que encargarse de ellos a una persona capaz que esté cerca, pero... De hecho, ocurrió justo cuando Julius pronunció esas palabras. En el campo de batalla bajo ellos, el grupo que había estado luchando junto como una sola masa voló por los aires de una sola vez. Mirando hacia abajo, lo que volaba por los aires mientras lanzaba gruesos gritos, eran miembros del batallón de las Pléyades, con los que Subaru se había apresurado a llegar a la capital imperial como refuerzo. A través de alguna estrategia desconcertante, se trataba de un batallón compuesto por individuos que presumían cada uno de una fuerza bizarra. Habiendo volado por los aires a sus miembros, dispersándolos, había alguien sosteniendo grandes espadas en sus dos brazos. No, con sus dos brazos completamente transformados en grandes espadas. Había una no muerta femenina de aspecto espantoso y atroz. Personaje desconocido dijo, joder. Ahora sí que has ido y lo has hecho. Personaje desconocido dijo, espera, espera, espera. No te precipites sin un plan. Hermano tendrá que cargar con el peso. Personaje desconocido dijo, retrocedan. Haremos que todos la rodeen y luego la derriben. Ante los atroces muertos vivientes, el grupo que debería haber sido eliminado se puso en pie. Sin sufrir ninguna baja, su impertérrito espíritu de lucha era digno de elogio, pero incluso desde la perspectiva de Julius, la fuerza de aquella guerrera era inequívocamente de primera clase. Pensando que debía precipitarse allí de inmediato, Julius estaba a punto de dejar la muralla a Tarita y saltar abajo. No, el caballero de Leoncun ya está allí. Llegó a los tímpanos de Julius una voz desproporcionadamente alegre para el campo de batalla. La información proporcionada por esa voz, de hecho, dio lugar a cambios en el campo de batalla bajo ellos. Sosteniendo su masa dorada, Go se abalanzó sobre el guerrero que blandía dos grandes espadas. Gos dijo, nunca he tenido la oportunidad de enfrentarme a ti, pero tampoco de confundirte. Así que has resucitado, emperatriz gladiadora. Cuando Gos rugió, su masa y las grandes espadas de la guerrera chocaron y una onda expansiva recorrió violentamente el campo de batalla. Entre ambos intercambiaron golpes, con armas extremadamente pesadas que una persona normal nunca sería capaz de levantar, y la violencia resultante dispersó a los soldados imperiales y muertos vivientes de los alrededores, lanzándolos de un lado a otro como una tormenta. Era una escaramuza en la que había que mantenerse firme, pero él había dejado de avanzar hacia ella. Era mejor confiar ese lugar a Gos. Julius dijo, te agradezco que me hayas detenido, Flop Dono. Flap dijo, ja, 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 no hay problema. Es que tenía que dejar que Fineskun y Tarita-san se centraran en la batalla que tenían delante. Esto es todo lo que mi yo sin poderes puede hacer para ser útil. Sonriendo sin alterarse estaba Flap, cuya brillante actitud permanecía inalterable incluso en el campo de batalla. Como no combatiente, y hermano de una candidata a emperatriz consorte, deberían haberle ordenado estar a la espera dentro de la fortaleza.
Se había presentado en una muralla que incluso podría haberse llamado la línea del frente, por lo que Tarita se sorprendió. Tarita dijo, Flap, ¿por qué estás aquí? Flap dijo, es porque la situación parece ser una guerra total. Ayudar a los heridos, reparar el equipo, hay montones de cosas que puede hacer la gente que no puede luchar. Naturalmente, yo también soy una de esas personas. Acariciándose el esbelto pecho, Flap tendió un carcaj a Tarita. Tarita lo aceptó sin pensárselo 2 veces. Ya llevaba un carcaj a la espalda, pero el número restante de flechas no era una cantidad de la que pudiera depender, así que el reabastecimiento de Flap era justo lo que necesitaba. Entonces, probablemente también había caminado a lo largo de la muralla, distribuyendo estos paquetes de flechas a los demás sudraquianos. Incluidos los no combatientes, todos participaban en esta batalla. Su actitud encarnaba esas palabras. Flap dijo, ¿cómo está la situación de la guerra? Tarita dijo, todo el mundo está luchando duro. Si mantenemos la batalla defensiva, seremos capaces de defender el muro durante algún tiempo. Pero también. Julius dijo, otra cosa sería si entre nuestros oponentes apareciera un jinete de dragón volador. Tarita respondió a la pregunta de Flap, y como dudaba si continuar, Julius dio la conclusión en su lugar. Ante esa respuesta, la expresión de Flap se endureció seriamente. Dado que era un joven que siempre sonreía alegremente, aquella leve acción resultó extrañamente impactante. Pero, era natural que su expresión se tornara severa. Los habitantes del Imperio de Wallachia eran más que conscientes de lo increíbles que eran los jinetes de dragones voladores. Justo después de que la batalla había comenzado, a través de un ataque simultáneo de Julius y el pueblo de Sudrak, los dragones voladores muertos que se habían acercado como la primera ola, los dragones voladores no muertos habían sido disuadidos. A partir de entonces, todas las amenazas del cielo que esporádicamente llegaban volando fueron tratadas con fiabilidad por los sudraquianos, a quienes se les había concedido el deber de cazar dragones voladores no muertos. Sin embargo, eso solo era posible porque no había muertos vivientes que sirvieran como jinetes de dragones voladores entre sus oponentes. La habilidad de los dragones voladores indomables era incomparable a la de los dragones voladores que estaban unidos a un jinete de dragón volador. Una sola pareja de dragón volador y jinete probablemente sería capaz de dominar incluso a una bandada de 100 dragones voladores en un enfrentamiento. Así de excepcionales eran los jinetes de dragones voladores que utilizaban tácticamente el cielo. En el pasado, Julius había cruzado espadas con un jinete de dragón volador. Por aquel entonces, se había hecho milagrosamente con la victoria gracias a la ayuda de Félix, que viajaba con él, pero si Julius hubiera estado solo, las posiciones de ganador y perdedor seguramente se habrían invertido. Probablemente nunca habría otro jinete de dragón volador de ese calibre en el Imperio, pero, si en lugar de aparecer solo dragones voladores no muertos en este frente de guerra contra los no muertos, apareciera un jinete de dragón volador no muerto montado en uno, la situación cambiaría por completo. Flap dijo, por supuesto, un jinete de dragón volador fallecido y su amado dragón siendo revividos juntos, porque el precedente de eso es extremadamente raro. Es concebible que los cielos de la ciudad aún no hayan sido tomados. Esa opinión de Flap era probablemente correcta al inspeccionar la situación actual del asedio. Los jinetes de dragones voladores eran una amenaza, pero los jinetes y sus dragones voladores tardaban mucho tiempo en ganarse la confianza, y sin que hombre y dragón se convirtieran indudablemente en uno, su verdadero valor no podía desplegarse. Esa regla era algo que no se podía ignorar, incluso suponiendo que fueran personas muertas que resucitaban mediante principios que escapaban al ámbito de la razón. Sin un jinete no muerto y un dragón volador no muerto que hubieran estado juntos desde que estaban vivos, el fenómeno de montar un dragón volador no muerto no podría actualizarse. En la actualidad,
Esa era probablemente la razón por la que no se veían jinetes de dragones voladores no muertos en los cielos de la ciudad fortificada. Julius dijo, pero, es irónico que el único caso raro de que ocurra haya sido el más formidable jinete de dragón volador. Negando ese leve alivio, estaba la existencia del jinete del dragón volador no muerto que Julius había comprobado con sus propios ojos. El no muerto que había aparecido en medio de la batalla en los carruajes de dragones acoplados, Valero y Temegriff, sentado a horcajadas sobre el difunto y amado dragón con el que había estado unido desde toda su vida, se había lanzado en medio del enemigo con su abrumadora movilidad. Si participaba en este campo de batalla, era muy probable que destruyera el frente de guerra de la ciudad fortificada como un solo jinete. Aunque aún no hubiera aparecido en ese momento, no podía excluirse esa posibilidad. Flap dijo, no creo que tengas que preocuparte por eso. Julius dijo, ¿Flopdono? Flap dijo, sería diferente si hubiera otros jinetes de dragones voladores que estuvieran siendo resucitados, pero no creo que tengas que preocuparte de que Valero ya aparezca. Con un tono y una expresión de extrema convicción, Flap negó la vigilancia de Julius. Julius frunció las cejas ante aquella afirmación, y mientras disparaba flechas al no muerto que se aferraba a la pared, comprobando que había dado en la rodilla del adversario, Tarita habló. ¿Cómo puedes decir eso definitivamente? Flap dijo, porque Valeroy sabe que Medium y yo estábamos en los carruajes de dragones acoplados. Naturalmente, también estaría pensando que estamos en esta ciudad fortificada. Sería difícil para él venir y arrasar este lugar, ¿verdad? Respondió Flap con un solo ojo cerrado, a lo que Tarita se quedó sin palabras. Tarita dijo, eso es. Julius estaba de acuerdo con la reacción de Tarita. Era imposible decir que el argumento de Flap tuviera algún poder persuasivo. Si tenía esperanzas en las emociones y la compasión del valero y no muerto, entonces. Julius dijo, por desgracia, es probable que no haya esperanza para la humanidad que poseyeron durante su vida. Los pensamientos de los zombies, de los muertos vivientes están siendo tergiversados. Si no fuera por eso, sería imposible que tantos muertos participaran en la ruina de su propio país. De hecho, había tal cantidad de muertos vivientes movilizándose que habían cubierto las llanuras hasta el horizonte. Era difícil imaginar que todos estos muertos vivientes estuvieran realmente resentidos con el imperio de Wallachia desde que vivían, y que todos estuvieran tratando de llevar a cabo su deseo largamente acariciado tan pronto como fueran revividos. Era natural pensar que el hechicero que los había resucitado estaba manipulando a los no muertos para su propio beneficio. Cuando Julius señaló eso, Flap se rascó la mejilla con un sí mientras asentía. Flap dijo, tengo la misma opinión que Finescon. En primer lugar, los pensamientos de todos los muertos están siendo cambiados. Pero aún así, he visto que hay partes que no han cambiado. Julius dijo, entonces, ¿estás diciendo que solo Valero y Dono conserva aún sus emociones y su compasión? Flap dijo, eso sería una gran conmoción para mis sentimientos. Pero, no es eso, Finescon. Aunque, creo que tú y Tarita-san lo notarían más fácilmente que yo. Tarita dijo, ¿lo haríamos? Sin tener ni idea, Julius y Tarita intercambiaron miradas. Algo que no podía notar Flap, que había compartido una relación con Valero y en vida, sino Julius, cuya espada había chocado con su lanza, y Tarita, que ni siquiera le había visto la cara. Flap dijo, es su estilo de lucha. Aunque sus pensamientos hayan cambiado respecto a cuando estaban vivos, despojarles de su estilo de lucha haría que no tuviera sentido resucitar a la persona en cuestión. Por eso, todos los muertos tienen el mismo estilo de lucha que tenían en vida. ¿Me equivoco? Julius dijo, no puedo asegurar nada, pero esa posibilidad parece alta.
No es que fuera muy consciente de las formas que adoptaban en vida los muertos vivientes contra los que luchaba, pero la conjetura de Flap debería haber dado en el clavo. Ante la reacción afirmativa de Julius y Tarita, Flap sonrió. Con algunos rastros de nostalgia y tristeza, era una sonrisa terriblemente melancólica. Flap dijo, suponiendo que Valeroy hubiera venido aquí, habría llegado al principio antes que nadie, disparando a los puntos vitales de esta ciudad. El tirador mágico, Valeroy Temegriff, no sirvió como vanguardia. Esa es mi base para pensar que Valeroy no viene a este campo de batalla. Separador. Valeroy Temegriff era un hombre de principios que odiaba dejar que sus subordinados murieran imprudentemente en vano. Sin embargo, eso no significaba que odiara la ley de hierro y sangre empleada por Wallachia, ni que fuera un filántropo que se opusiera al imperialismo. La forma de pensar imperial, que estimaba a los fuertes y oprimía a los débiles, era algo bastante conveniente para Valeroy, que había nacido en un humilde hogar plebeyo. No tendría sentido que uno utilizara esa construcción de la sociedad para ascender en el mundo, y que luego se diera la vuelta cuando ganara estatus. Pero, por otra parte, el propio Valeroy no había pensado tanto en ello y no estaba especialmente comprometido con el imperialismo. Solo había tenido la suerte de que lo que ya existía fuera compatible con su naturaleza y sus talentos. Pero, el odio de Valeroy a que sus soldados murieran en vano no estaba relacionado, en última instancia, con el imperialismo. Esta era una forma de pensar que Valeroy había adquirido de las enseñanzas que otros le habían dado. En la formación del carácter de Valeroy, hubo dos personas principales que ejercieron una gran influencia. El primero había encontrado promesas en su talento y lo había elegido, concediéndole oportunidades como recibir educación y conocer a su amada dragona, su benefactora, Serena Dracoid. El otro se había servido de un Valeroy poco perspicaz, todavía un chiquillo, para enfrentarse con éxito a los perseguidores que le perseguían por robar. Habiendo conocido a la encarnación de la picardía misma, era alguien como un hermano mayor para él, Miles. A través de sus encuentros y los días que pasó con esas dos personas, que poseían una mezcla de cualidades propias y ajenas al imperio, se construyó el carácter del individuo conocido como Valeroy Temegriff. Y, una vez construida, la humanidad de Valeroy odiaba sobremanera que sus subordinados murieran en vano. Los subordinados eran individuos que estaban a su alcance, eran su pueblo. Odiaba que su pueblo fuera sacrificado. Por eso, con las probabilidades de victoria decididas de antemano, cuando participó en la rebelión ideada para conveniencia del emperador, Valeroy no había llevado consigo a ninguno de sus subordinados, sino que se unió en solitario. Al final, había perdido la vida por ello, así que la decisión de Valeroy había sido erróneamente correcta. Si se luchara, sería inevitable la muerte de enemigos y aliados por igual. También acabaría con la vida de los demás. No podía decir que quería que esa regla solo no se aplicara a su pueblo. Pero si intentaba que las cosas fueran así, no podía contar con ayuda exterior, pues solo podría cumplirlo con sus propias fuerzas. Por lo tanto, la conclusión a la que había llegado Valeroy Temegriff era la del francotirador más rápido. Mientras las alas de su amado dragón surcaban el cielo, él creaba una abertura ideal y disparaba a los seres que constituían las partes vitales y el corazón del bando contrario. Ese era el mejor método para que se cumplieran sus deseos. Valeroy era un hombre del imperio. No importaba cuántos de sus enemigos murieran, no le dolería el pecho lo más mínimo. Pero, no quería que su propia gente muriera. Por eso, el francotirador de Valeroy deseaba la conclusión más rápida. Sin tener en cuenta enemigos o aliados, estaba seguro de que este era el mejor método para evitar bajas entre su gente. Por lo tanto, Valeroy dijo: "Te tengo, Carillón". Respondiendo a la llamada de su querido dragón fallecido, Valeroy se levantó del lado de la cama.
En la cama ante ellos, una inconsciente Madeline dormía en silencio. Actualmente, su conciencia estaba dentro del cuerpo de Mesoreya. Huelga decir que la fuerza violenta de un dragón era una fuerza excesiva demasiado peligrosa para ejercerla en la capital imperial. Pero resultaba aterrador que, teniendo en cuenta los enemigos que potencialmente podían enfrentarse a ella, excesivo no era un término que pudiera emplearse con certeza. Valeroy dijo, sé que soy alguien que una vez sirvió, pero ustedes están locos, ustedes gente del imperio. Se suponía que un dragón era la forma de vida más dura de este mundo, por lo que resultaba extraña la idea de monstruos que no solo podían competir con uno, sino superarlo. Con su título, también había sido clasificado entre esos individuos, pero el propio Valeroy no creía que sus habilidades estuvieran a la altura de las de quienes se alzaban así por encima de todos. Solo que no había ninguna correlación entre ser fuerte y hacerse con la victoria. Acariciando el pelo azul celeste de la frente de Madeline, Valeroy comenzó a dirigirse hacia el balcón donde aguardaba su amado dragón. A medio camino, agarró la lanza que estaba apoyada en la pared, y Carillón dirigió su espalda hacia él, con las alas plegadas mientras permanecía en el balcón blanco. Mientras acariciaba la base de una de sus alas, su amado dragón acarició el hombro de Valeroy con su largo cuello. Esa era exactamente la relación que habían compartido desde que Carillón había salido de su huevo. Los hábitos de Carillón no habían cambiado desde que era aún pequeño y débil, una cría de dragón volador. Valeroy dijo, los hábitos y preferencias no cambiarán aunque mueras. Aunque, supongo que no puedo hablar por los demás. Diciendo esto en un tono de autodirección, levantó la mano que había estado acariciando y le dio una palmada firme en el lomo. Como Carillón bajó la postura ante aquella señal, Valeroy saltó gallardamente sobre su lomo y se puso de frente. Desde el balcón del Palacio de Cristal se contemplaba una amplia vista de la inmensa capital imperial, cuyo paisaje urbano, bellamente organizado, estaba devastado, destruido y envuelto en el aire de un campo de batalla por todas partes. Esta atmósfera no solo se respiraba en la capital imperial, sino en todo el imperio. Era especialmente potente en torno a la ciudad fortificada de Garcla, donde se enviaban grandes huestes de muertos vivientes. La ciudad fortificada había recibido a los refugiados y soldados imperiales que habían evacuado de la capital imperial, y allí se desarrollaba ahora una vehemente batalla. Originalmente, Valeroy también debería haber sido un atacante en el asedio de esa ciudad. Sin embargo, la sensación de perder los nervios. Dado que se teme que no pueda rendir a su capacidad habitual, no puede decirse que sea apropiado. Orden, requerido. La hechicera que había revivido a Valeroy, la bruja que se hacía llamar Sphinx, habló así cuando decidió mantener a Valeroy en la capital imperial. Más que preocuparse por Valeroy, se sentía como si quisiera averiguar el sabor desconocido de la sensación que estaba brotando dentro de sí misma por primera vez. Por supuesto, tampoco cabía duda de que había expectativas de que Valeroy controlara a Madeline, que había desertado a este bando, para asegurarse al dragón de las nubes, Mesoreya, como aliado. Tenía varias reservas sobre el deber que se esperaba de él, pero incluso sin eso, a Valeroy le convenía permanecer en la capital imperial. Porque, entonces las cosas terminarían sin que él necesitara encontrarse con sus hermanos que probablemente habían entrado en la ciudad fortificada, no era la razón. Esto era algo que Sphinx había juzgado, y también era algo que el propio Valeroy había intuido, pero... Valeroy dijo, si fuera su excelencia, seguro que vendría, ¿no? El Vincent Polaquia que Valeroy conoció era un emperador frío y severo. Aunque el señor del castillo nunca se moviera en tiempos de paz, siempre intentaba mantenerse con sus propias piernas en el lugar de la conclusión final. Eso no se limitaba solo a Vincent, ya que era costumbre de todos los emperadores de Wallachia. También podría decirse que se trata de la influencia de la ley de hierro y sangre, que se consideraba la vía imperial.
Así, aunque odiaba al imperio de Wallachia más que a nadie, Vincent intentaría cumplir fielmente con el deber de emperador walaquiano, por lo que vendría a la capital imperial pasara lo que pasara. Para destruir al cabecilla del gran desastre, Sphinx, vendría con la espada Jam en la mano. Valeroy dijo, seguro que me engañó completamente Chisa. En la génesis del gran desastre, en una situación en la que aún no había comprendido la existencia de los no muertos ni de sí mismo, a pesar de que no había oportunidad más ideal que aquella, el ataque sorpresa de Valeroy no había alcanzado a Vincent. La intromisión de Chisa había salvado a Vincent, y la victoria más rápida del gran desastre había sido disuadida. Sin embargo, Valeroy dijo, la próxima vez, nadie va a servir como escudo de su excelencia. No desaprovecharía en absoluto su próxima oportunidad. Si el propio Vincent venía a la capital imperial, Valeroy le dispararía al corazón con toda seguridad. Una vez que lograra eso, la esperanza del imperio de Wallachia sería cortada. Y entonces, la amenaza del gran desastre se dirigiría hacia el norte, y entonces incluso el reino de Lugúnica. Carillón relinchó, y en ese instante, el relincho de su querido dragón atrajo la atención de Valeroy hacia eso. Mirando hacia arriba al sentir un cosquilleo en el cuello, Valeroy dudó de sus propios ojos. Montado a lomos de Carillón, Valeroy había estado buscando su objetivo, la figura de Vincent, con una vista de pájaro sobre el campo de batalla convertido en capital imperial, por lo que había estado forzando la vista para ver cada detalle y no perderse ningún cambio en el campo de batalla. Desde algún lugar ajeno a la vigilancia de Valeroy, algo había apuntado audazmente al Palacio de Cristal. Directamente sobre el palacio más hermoso del mundo llovían, una tras otra, bolas ardientes de llamas. Valeroy dijo, Carillón. Al oír su llamada, su querido dragón desplegó las alas al instante y, con el impulso generado por el aleteo, su gran cuerpo se elevó hacia los cielos de la capital imperial. Con cada potente batir de sus alas, su velocidad y altitud aumentaron rápidamente, y llevando a Valeroy con él, el dragón volador no muerto ascendió al cielo. Como si quisieran obstruir la trayectoria de vuelo del Valeroy ascendente, las esferas llameantes, del tamaño de un humano, cayeron implacablemente hacia ellos. Y hacia ellas apuntó su lanza. Valeroy dijo, no te dejaré. La punta de la lanza en la mano de Valeroy contenía una tenue luz mientras apuntaba hacia el cielo, y en ese instante, la bala de luz disparada chocó con la llamarada descendente, y al producirse una explosión en el aire, el cielo se tiñó de rojo. No fue un solo disparo. 2 disparos, 3 disparos, disparando sucesivamente hasta que 13 orbes de luz totales derribaron las esferas en llamas. Con un sonido atronador envolviendo los cielos de la capital imperial, Valeroy y Carillón empujaron a través de las llamas crecientes de la explosión. Valeroy dijo, ¿qué clase de cosas crees que estás haciendo, pasando por encima de las nubes de esa manera? Había barrido la lluvia de fuego, pero Valeroy estaba asombrado por la habilidad de su oponente. Si las bolas de fuego hubieran venido directamente hacia el palacio, o si hubieran volado en parábola como una flecha o una piedra, habrían sido detectadas fácilmente desde el Palacio de Cristal. La razón por la que los ojos de Valeroy habían sido incapaces de hacerlo era obvia. Las esferas llameantes habían llegado desde muy lejos, volando por encima de las espesas nubes del cielo de la capital imperial, y luego se dirigieron directamente hacia abajo cuando estuvieron directamente sobre el Palacio de Cristal. Expresado en palabras, lo que se había hecho era simple y llano. Pero, cuando se compara con la realización real, había una diferencia entre el cielo y la tierra. La hazaña divina de lanzar una piedra por encima de las nubes y dar en el blanco, desde un lugar a varios kilómetros de distancia, era una hazaña más terriblemente difícil que lograr hacerlo sin manos. Pero, Valeroy estaba en una posición que, aunque rara vez se veía dentro del imperio, era capaz de usar la magia, aunque solo estuviera especializada en un truco. Valeroy dijo, voy a tener que devolver el favor. Tras acabar con las esferas llameantes que habían atravesado las nubes y caído del cielo, Carillón se elevó hacia los cielos.
Sujetándose firmemente a su lomo, la atención de Valeroy se desvió hacia el extremo sur de la capital imperial. Al sur del Palacio de Cristal, la zona alrededor de la puerta de la capital imperial estaba siendo salvaguardada por Mesorella. Por la distancia y el ángulo de las bolas de fuego desatadas, juzgó que el enemigo en cuestión se encontraba un poco al oeste de allí. El ojo izquierdo no muerto de Valeroy, teñido de negro con un iris dorado asomando en su interior, la vecindad a su alrededor vacilaba sutilmente. Eso no se debió a ningún cambio producido en el rostro de Valeroy, sino a un cambio producido en la atmósfera que rodeaba su ojo izquierdo. Utilizando magia para curvar la luz, Valeroy creó un visor para poder ver a lo lejos. Mirando a través de él con su ojo izquierdo, apuntó imponente su punta de lanza en esa dirección. Asegurándose el ángulo y la distancia de francotirador gracias a la velocidad de su dragón volador, se especializó en el único truco de disparar balas de luz para lograr un francotirador de ultra largo alcance, y en combinación con un visor de luz que le impedía perder de vista a su objetivo, Valeroy luchaba. Suponiendo que se tratara de una llanura abierta sin obstáculos, los orbes luminosos de Valeroy podrían alcanzar un objetivo en movimiento a varios kilómetros de distancia. También esta vez Valeroy cerró el ojo derecho y centró su atención en el izquierdo. El alcance inexistente creado a partir de la flexión de la luz saltó a través del paisaje urbano de la capital imperial, y yendo aún más allá, agarró la figura del enemigo que había lanzado aquellas esferas llameantes hacia el Palacio de Cristal. Valeroy dijo, medium. Murmurando en un suspiro ronco, el visor de Valeroy Temegriff proyectó claramente esa figura. Los cabellos dorados, que brillaban como los rayos del sol, se agitaron, y tras elevarse hacia el cielo mientras era sostenida en brazos por un hombre envuelto en una larga capa, los ojos azules de la muchacha se clavaron en Valeroy, a quien no debería haber podido ver. Y entonces, percibiendo claramente las palabras inaudibles pronunciadas por aquellos labios, una cuerda se tocó en el corazón de Valeroy. Medium dijo, vaya, ya no te dejaré hacer lo que te dé la gana. Así que ven a hablar conmigo como es debido, Valeoni. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.